Sabemos que, como leíamos en esta mañana, el soberano rey, tu soberano rey, te burlas y ves hacia abajo y sabes que tú traerás justicia y sabes que tu nombre será glorificado en medio de aquellos que abiertamente confiesan que quieren estar en contra de ti. Se burlan pensando, diciendo, no hay Dios. No hay Dios, ¿en dónde está tu salvación? Si no hay Dios, nosotros estamos confiados de que nuestra salvación está en ti. Sabemos que nuestra salvación proviene de ti y no tarda nuestra salvación. Vemos que tú eres un Dios justo y que aquellos que no te han confesado, aquellos que no han rendido sus vidas ante ti, pueden perecer en el camino. Tú traerás tu justicia a cumplimiento, Señor. Y todos aquellos que no se han sometido voluntariamente al reinado de Cristo, sabemos que de alguna u otra manera, toda lengua va a confesar que tú eres Señor. Toda rodilla se va a doblar ante ti. Y todos, Señor, lo verán. Y todos te confesarán. Y al mismo tiempo, Señor, vemos que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Padre, que estas personas que piensan que están levantando su puño y sublevándose en contra tuya, Padre, así como desde Oseas, con lazos de amor, atráelos. Quebranta orgullo, quebranta su identidad que está plasmada en la misma creación y no en el Creador. Padre, tráelos a arrepentimiento. Extiende tu misericordia una vez más, como ya lo has hecho tantas veces. Padre, sálvalos, Señor. Todos aquellos que levantan un puño en contra tuya, diciendo que no hay Dios, creyendo, Señor, que la criatura es más importante que el Creador, pensando, Señor, que ellos, que lo que ellos quieren, sus deseos, son más importantes que lo que tú has diseñado y lo que tú has creado. Padre, sálvalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Sálvalos, Señor, porque están perdidos en sus delitos y pecados, así como nosotros lo hemos estado en algún momento. Y tú tuviste misericordia de nosotros y nos rescataste de una manera vana de vivir para darle gloria al Hijo. Y nos has salvado, nos has redimido, nos has trasladado al reino de la luz admirable de tu Hijo. Padre, te pido, Señor, que tú hagas esa obra milagrosa entre los que están aquí cerca de nosotros, Señor. Aquellos que aún no te conocen, Padre, quebranta orgullo, quebranta, Señor, ideas falsas, quita velo, transforma corazones. Te rogamos, Señor, que utilices los medios que quieras utilizar. Utilízanos a nosotros y pon en nosotros esa carga por aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a proclamar con valentía que tú eres el único que salva. Solamente en ti hay salvación y no hay en nadie más. Ayúdanos, Señor, a poder declararlo valientemente y te pedimos que tú uses esas palabras, Señor, para que puedas tú traer arrepentimiento a aquellos corazones envanecidos, endurecidos, Señor, por el pecado. Trae redención, Señor, para aquellos lejanos también. Todos aquellos, Señor, que piensan que puedan encontrar salvación en sí mismos y en la forma en la que ellos hacen las cosas, Padre. Tú traes salvación, Señor. Una vez más, muéstrate, Padre. Muestra tu gloria y Señor, glorifícate. Te pedimos en esta semana en particular por la escuelita bíblica de verano, Padre. No sabemos quiénes ni cuántos van a venir, ni de dónde van a venir. No conocemos sus trasfondos, no conocemos, Señor, cuál es su historia de vida. Pero te ruego, Señor, que tú utilices el tiempo que puedan estar aquí, aprendiendo acerca de tu palabra, para que ellos puedan darse cuenta, Señor, que hay un Dios, creador de los cielos y la tierra, que mandó a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que puedan reconocer esos pequeños corazones, Señor, que solamente hay salvación en ti. Te rogamos por esos niños, Señor,
Utiliza, Señor, tu palabra para poder traer confrontación a sus corazones y puedan arrepentirse. Tráelos a salvación, Señor, a ellos y a sus familias. Ayúdanos, Señor, a poder conectar no solamente con ellos, sino con sus familias. Que podamos, Señor, ser fieles a tu palabra y mostrarles tu evangelio en la manera en la que les servimos, que les amamos. Ayúdanos, Señor, a poder tener una mentalidad como comunidad, Señor, de poder servirles y ministrarles tu evangelio desde la bienvenida, desde el tiempo que pasan en los salones, aprendiendo de ti, manualidades, el refrigerio, lavando trastes, barriendo, limpiando. Señor, pon en nosotros un ánimo de poder servir con las capacidades que nosotros tengamos y podamos. Ayúdanos, Señor, a poder ministrar, Señor, esos pequeños corazones. Te pido, Señor, por eso. Te pedimos por protección también para todos estos pequeños mientras realizan actividades. Cuídalos, Señor, en su venir, en su regresar. Cuídalos en su camino. Cuídalos estando aquí, Señor. Te pedimos que tú utilices, Padre, este tiempo, Señor, para poder expandir tu reino. Una vez más, Señor, que toda la gloria sea dada a ti en esta semana, Señor, que está por venir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, pues bienvenidos a los que llegaron un poquito después. Vamos a pasar al tiempo de ofrendas. Aquí están las canastas, allá atrás hay sobres, si necesitas un sobre. Y puedes tomarte el tiempo para poder venir y depositar tu ofrenda aquí en las canastas. Te lo voy a pasar entonces. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te agradecemos por el trabajo que tenemos, por la fuerza que tenemos, por la manera en que tú provees para nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a que sobre todas las cosas nuestro corazón pueda estar enfocado en buscarte a ti y tu reino, buscar tu justicia y tu reino, Señor. Que sabemos que lo demás es alrededor de esto, todo está alrededor de esto. Nosotros, en nuestra esperanza, ¿Se escucha? Una agüita, por a tiempo, porque también ando como mi hija aquí. ¿Cómo se siente? ¿Ya le diste algo para su dolor de cabeza? Necesita descansar porque se ha estado Hermano José Luis. Dentro de los anuncios que tenemos la suspensión de la reunión de mujeres, que sería este miércoles, pero no va a haber reunión de mujeres. En cambio, va a haber tiempo para decorar para la EBDB. Entonces, si tú ya tienes de por sí apartado ese tiempo, te animamos a que vengas y ayudes a poder decorar para la escuelita bíblica de verano. Algunas maestras van a estar quizá decorando unos días antes, pero el llamado es a que puedan venir, no solamente las mujeres, sino hombres también, a poder ayudar para decorar para la escuelita bíblica de verano. Va a ser el día miércoles a las 7 de la noche, entonces como si fuera la reunión normal de mujeres en ese horario, pero se va a estar decorando y vamos a estar teniendo ya, por fin, ahora sí ya va a ser en esta semana la escuelita bíblica de verano del 1 al 3 de agosto, jueves a sábado. Entonces, para que puedan estarse programando para estar pidiendo, trayendo a sus hijos, invitados y demás. También les avisamos del aseo, le toca al equipo número 3. No sé si alguien notó, pero ya hay unas como bitácoras
que están afuera de los salones. Aquí está una allá atrás, y en cada salón, no sé si todos, pero en la mayoría ya hay una bitácora para ir marcando las cosas necesarias, porque a veces se nos puede olvidar hacer ciertas cosas. Es solamente para ayudarnos a saber qué es lo que se tiene que limpiar en ese espacio en particular. Entonces, para que puedan estar ahí ayudándonos a rellenar e ir marcando las casillas que están ahí en esa hojita. Y les avisamos de Tequio general el 11 de agosto, entonces, que es de este domingo que viene es 4 al siguiente. Después de la reunión dominical, vamos a estar realizando aseo. Hay, para que se vengan preparados con ropa de talacha y demás, porque vamos a estar aquí atrás, en la parte de atrás, que ya creció muchísimo la hierba. Coloquialmente con ropa de macuarro. El Pepe nos hizo favor de limpiar de acá la parte de acá adelante, para nos falta aquí atrás, y hay bastantes cosas que limpiar allá atrás. Entonces, para que puedan venir listos, traerse guantes, porque hay algunos fierros ahí que vamos a mover, para que no se vayan a cortar también con eso. Entonces, para que puedan estar listos para ese domingo 11 de agosto, después de la reunión. Y con eso le damos el tiempo a nuestro hermano. Y para los que van a participar en la EBDB, en el área de ayudar a dirigir los cantos, me está diciendo Carla que a las 4 de la tarde, el miércoles a las 4 de la tarde, van a llegar a poder practicar las coreografías y los cantos que van a estar ayudando a dirigir para la escuela de verano, este miércoles a las 4. Ahora sí, hermano Eduardo, le vamos a dar tiempo para seguir con la serie del libro de Romanos. Gracias, Iván. Gracias al Señor por lo que está sucediendo en Comunidad Gracia Redentora. Quiero darle gracias al Señor por la vida de los que estuvieron sirviendo el día viernes. Tuvimos una reunión de matrimonios muy concurrida, y quiero pues darle gracias a todos los hermanos que estuvieron sirviendo en el Ministerio de Cocina y otros voluntarios que anduvieron allí sirviendo. Gracias, hermanos, de veras, por servirnos de esa manera. Las visitas que estuvieron aquí se llevaron una buena impresión, ¿verdad? No solamente por la comida, que estaba bien sabrosa, ¿verdad?, sino por lo que pudieron estar compartiendo con otros matrimonios de aquí de casa. También, como dijo Iván, quiero darle las gracias también a otros hermanos que han estado interesados en apoyar. Aquí en el edificio hay bastantes cosas que hacer. Seguimos acondicionando este lugar. Manuel Liu ha sido también de bendición, ha colocado luces allá afuera y toda queda pendiente toda esta parte. Pepe, como lo menciona Iván, y Manu Urbano, Pastor Urbano, él continuamente está por aquí embelleciendo el jardín, sobre todo a la entrada. Entonces siempre hay trabajo que hacer aquí. Y el siguiente tequio, pues quiero animarles, amados hermanos, a que nos unamos y podamos dejar la parte que está de este lado, donde están los salones. Necesitamos limpiar toda esa parte. No sé si te has dado cuenta cuál es la condición de la que está ese lugar, la parte de atrás, pero sí necesita una limpieza muy profunda, muy profunda. Entonces, estamos creyendo que Dios va a poner en sus corazones, así como lo ha hecho, para venir a servir en el tequio. Bien, antes de pasar a la predicación, amados hermanos, vamos a orar un momento para pedirle al Señor su guía. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, te agradecemos. Padre, muchos de los que estamos aquí hemos tenido quizás una semana pesada con muchas actividades. Quizás alguien está aquí cansado, quizás alguien está aquí abrumado por situaciones difíciles que está pasando. Pero queremos pedirte, Señor, que nada de eso sea algo que pueda interrumpir lo que tú quieres hacer el día de hoy, Señor. Permítenos que tu Santo Espíritu
pueda darnos mentes receptivas, corazones abiertos para recibir la palabra que tú tienes. Padre, ayuda al predicador porque reconoce que es débil, Señor, que no soy el más capaz para poder presentar tu palabra, sobre todo esta carta de Romanos, que habla de tantas verdades espirituales que ya son una realidad de nuestras vidas. Ayúdame a desempacar este mensaje de manera que nuestros hermanos, la iglesia sea edificada y bendecida por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, siguiendo entonces con la predicación expositiva de esta carta, nos encontramos en el capítulo 6. Llegamos al capítulo 6, hermanos. No sé cuántos sermones llevamos a la fecha, creo que alrededor de unos 20 sermones o más quizás, no he checado, pero ya tenemos tiempo atrás caminando en esta carta. Y si tú estuviste aquí la semana pasada, en el sermón de la semana pasada, el título fue el primer y el postrer Adán. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y quiero nada más conectarme con el capítulo 5 que Pablo lo acaba de terminar y va a iniciar el 6. Si recuerdas la semana pasada, el sermón que escuchamos, Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo y su impacto como cabezas representativas de la humanidad. Simplificando el mensaje de la semana pasada, vimos que en Adán, el primer Adán, por medio de él trajo pecado, muerte, juicio y condenación a todos sus descendientes, por medio de una sola transgresión, dice el capítulo 5. Pero Cristo también menciona que por un solo acto de justicia, Él trajo a todos los que han creído en Él. Él los ha llevado de muerte a vida, de ser constituidos pecadores a ser declarados justos, de culpables de juicio y de condenación a ser justificados. Entonces, la semana pasada pudimos ver que el impacto de Cristo es inmensamente superior al de Adán. Cristo ha revertido todas las consecuencias abrumadoras de la caída del pecado que heredamos cuando estábamos en Adán. Y todo eso mencionó el apóstol Pablo en el capítulo 5, que fue a través del don de la gracia de Dios. Del don de la gracia de Dios, la gracia en Cristo. Y Pablo, en este texto que vamos a exponer, él ha estado haciendo, como lo ha estado haciendo en la carta, él ha acudido a usar preguntas retóricas. Recuerdan que apareció en la escena, creo que en el capítulo 3, apareció en la escena un opositor imaginario, un judío férreo opositor de Pablo. Y Pablo ya ha mencionado en ese capítulo 3 que a él se le ha acusado de que enseña en las iglesias a los judíos que vayan en contra de la ley de Moisés. Entonces Pablo, de nuevo en este capítulo 6, como lo ha estado viniendo haciendo en la carta, recurre a preguntas retóricas para seguir contestándole a ese opositor judío imaginario, que ahora, por lo que Pablo ha dicho, finalizando el capítulo 5:20, donde él proclamó la doctrina de la gracia, y él dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y seguramente es un opositor imaginario que es en la mente de Pablo, y que seguramente cuando se leyera esa carta en la iglesia en Roma iban a preguntarse esto. ¿Cómo es posible que esta doctrina de la gracia pueda declarar justo a una persona sin cumplir la ley? Bueno, el argumento de ese opositor es, bueno, como dice en el capítulo 6, el argumento de este opositor dice que, bueno, si la gracia de Dios se ha manifestado, entonces sigamos pecando.
sigamos pecando para que la gracia de Dios brille con más esplendor. Entonces, eso lo lleva a Pablo a plantarse él mismo esta pregunta que dice, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Él dice, de ninguna manera. Que perezca tal pensamiento en la mente de aquellos que han sido redimidos. Y él empieza en el capítulo 6 a desarrollar otro tema. Pablo ha estado exponiendo la carta de una manera magistral. Podemos decir que del capítulo 1, versículo 18 al 3:20, Pablo ha hablado acerca de la condenación. Y del capítulo 3, del 21 al 5, terminando el 5:20, Pablo ha hablado de la justificación. Ahora, en este capítulo 6, Pablo abre otro tema. Pablo está abriendo otro tema que es la santificación. Como vamos a ver en el pasaje, la santificación es el resultado de la justificación. Pablo en este pasaje está enseñando que la justificación está íntimamente ligada con la santificación. Sin embargo, desde entonces que Pablo dijo que la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a partir de ese entonces, la doctrina de la gracia ha sido malentendida. La doctrina de la gracia ha sido malentendida, mal aplicada, porque tenemos, por decirlo así, dos grupos con respecto a lo que se origina con la doctrina de la gracia. Podemos decir, el primer grupo que es el legalismo, los legalistas, que enseña que somos justificados por nuestra obediencia a la ley, por nuestras obras, y que la gracia no es suficiente. Y por otro lado tenemos otro grupo, el grupo de los antinomianistas. No sé si has escuchado ese término, pero se quiere decir, es una palabra compuesta que es antinomianismo, es contra, nomos, ley, alguien que está en contra de la ley. Este grupo enseña que la gracia de Dios es mayor que todos nuestros pecados y no tenemos ninguna obligación de obedecer la ley ni hacer obras, porque ya la gracia es suficiente y todo lo que ha hecho Cristo es suficiente. Entonces, ambos grupos están equivocados, porque tanto uno tiene la gracia como una licencia para pecar, para seguir practicando, y otro dice que la gracia no es suficiente, que necesita seguir obedeciendo la ley de Moisés. Entonces, Pablo está entrando ahora a una nueva sección de la carta, y esta es el tema de la santificación, y comienza a desarrollar ese tema. Y de hecho, el tema de la predicación es nuestra unión en Cristo. Ese es el tema de la predicación del día de hoy. Y como primer punto que se desprende del texto, es que el creyente ha sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Dice capítulo 6, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo lo primero que empieza a enseñarle a los creyentes en Roma, a la iglesia en Roma, lo primero que él hace es usar el bautismo, su simbolismo, lo que representa el bautismo para la vida del creyente.
para mostrarle precisamente a los creyentes en Roma que fueron unidos a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Prácticamente cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros descendemos a las aguas, es un testimonio visible, exterior, público, en el que nosotros nos estamos identificando con la obra de Jesucristo. El bautismo simboliza otras cosas como dar pasos de fe y empezar a vivir como un discípulo, seguir a los pasos de Cristo, simboliza muchas cosas, pero lo esencial que simboliza el bautismo es que nosotros somos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Si nomás recuerdas, el significado de la palabra bautismo es simplemente sumergir. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Y en el tiempo en el que Pablo la usó, en ese tiempo ellos la usaban como para practicar lo que se hacía con las telas, bautizaban las telas, es decir, que en ese tiempo bautizaban las telas, tomaban un trozo de tela y lo sumergían en un tinte. Ellos estaban bautizando la tela, la sumergían en un tinte y cuando esa tela salía de ese tinte, salía completamente impregnada de ese tinte. Eso es lo que significa nuestra unión con Cristo. El bautizarnos es la unión de la muerte y la resurrección de Cristo, donde fuimos unidos existencialmente a Cristo y fuimos inmersos en su bautismo. Por eso Pablo dice, ¿o no saben que los que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros resucitemos y andemos en novedad de vida? Pablo está enseñando entonces que la justificación, el resultado de la justificación por la fe sola, lo lleva al que ha creído en Jesucristo a vivir en novedad de vida. Vivir en novedad de vida es una de las evidencias más contundentes de que un creyente ha sido unido con Cristo, unido existencialmente con Cristo. Es decir, que debe haber un cambio, debe producirse un cambio cuando uno ha dado públicamente fe, de creer en Jesucristo. Debe haber un cambio, debe haber un estilo de vida cambiado. Es decir, la persona que se identifica en su muerte y en su resurrección es una persona que empieza a tener nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos afectos, nuevas inclinaciones a buscar lo que antes no le era atractivo: la verdad, la justicia, la pureza, la santidad. Debe haber una novedad de vida. Debe haberse una transformación progresiva de ese que ha sido identificado con su unión en la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo dice en el versículo 6:5, checa cómo dice ese versículo, porque hemos sido unidos, ¿verdad? Hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte y en su resurrección. Esta palabra unidos no tiene el mismo significado en la NBLA, tiene un significado más potente, más real, la Reina Valera, porque dice que hemos sido plantados. Esa es la idea de estar unidos, hemos sido plantados. Y tiene que ver con la idea de que Jesucristo, en el capítulo 15 de Juan, que dice que Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros cuando fuimos plantados o unidos a Cristo, fuimos injertados a la vid verdadera que es Cristo, plantados, unidos, injertados en Cristo. De manera que ahora, como resultado de esa unión con Cristo, tenemos la capacidad dada por Dios, por medio del Espíritu Santo, de vivir conforme a la vida a la cual fuimos injertados. Es decir, ir progresivamente pareciéndonos a Jesucristo.
el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Ese fruto es el carácter de Cristo. Y el creyente, a ser unido a la vida de Cristo, a la vida verdadera, le da la capacidad dada por el Espíritu Santo para empezar a desarrollar ese tipo de fruto en su vida. ¿Cuándo fue eso, hermano? ¿Cuándo fue que yo fui unido e injertado a Cristo? Bueno, en el mismísimo momento en el que tú creíste Jesucristo como tu suficiente Salvador y Señor. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, tu vida fue implantada en Cristo y comienza a desarrollar estos nuevos afectos, estos nuevos deseos, estos nuevos afectos, estas nuevas inclinaciones de buscar la santidad. Tal como los pámpanos que dice en la vid verdadera, por medio de la savia que fluye en el tronco, dan frutos. Así también nosotros, injertados en Cristo, comenzamos a andar en novedad de vida. Eso me lleva a mi siguiente punto. Es el creyente en su unión con Cristo ha muerto al pecado. Esta es una de los tantos resultados como en nuestra unión con Cristo. Son muchísimas, pero este texto está hablando acerca de que el creyente en su unión con Cristo ha muerto al pecado. Leamos el 6 y el 7. Dice: ¿sabemos esto? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Para qué? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Pablo está diciendo que como resultado de su unión, ha muerto al pecado del creyente, su unión con Cristo. ¿Qué ha pasado con el viejo hombre? ¿Quién es este viejo hombre que Pablo menciona? El viejo hombre ha muerto. Bueno, ese viejo hombre es el descendiente de Adán. El viejo hombre es el descendiente de Adán que no ha sido regenerado, que ha sido infectado con la naturaleza pecaminosa que heredó de su padre Adán. De tal manera que la misma Biblia nos da gráficamente cómo vive este viejo hombre. Checa cómo dice Efesios capítulo 4, 22, 24. Va a hacernos una descripción de quién es este viejo hombre. Dice: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre. Ahí está. Ahí está el viejo hombre, el que no ha sido regenerado, el hombre natural, el hombre que ha heredado la naturaleza pecaminosa de su padre Adán. Despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Este es el viejo hombre, que está corrompido o viciado conforme a sus deseos engañosos. Es decir, que este viejo hombre, con todas sus tendencias pecaminosas, dice Pablo que ese viejo hombre fue crucificado en la cruz. Ahí. Fue clavado juntamente con Jesucristo en la cruz. Ese viejo hombre fue muerto con Cristo, sepultado juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Cristo. Pero primero fue crucificado en la cruz. Murió en la cruz. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito, como dice Pablo, de que el cuerpo del pecado fuera destruido. El cuerpo del pecado fuera destruido. Yo sé que a lo mejor puedes empezar a sonar en tu mente una pregunta y decir: hermano, ¿cómo es que mi cuerpo del pecado, mi naturaleza pecaminosa ha sido destruido si
si sigo practicando el pecado, si sigo pecando. Bueno, lo que Pablo no está diciendo aquí es que ha sido completamente destruido. Pablo no está diciendo que ha sido completamente destruido. La palabra que usó Pablo aquí es destruido, que significa quedar inoperante. Ha perdido su poder. Eso es lo que significa. Será completamente destruido cuando nosotros resucitemos en un cuerpo glorificado y lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Ahí sí. Pero mientras estamos aquí, dice que este viejo hombre con su naturaleza pecaminosa fue destruido para dejar inoperante el pecado, la naturaleza pecaminosa. Ha perdido su poder. Porque el que ha muerto, dice, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El que ha muerto. Entonces, tiene que haber una muerte, ¿verdad? En el creyente. El creyente tiene que morir con Cristo para resucitar con Cristo a novedad de vida. Y que cuando resucita a novedad de vida con Cristo, el cuerpo del pecado, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre queda inoperante, ha perdido su poder. ¿Recuerdas lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta que Pablo pudo experimentar lo que ocurrió históricamente en la cruz del Calvario? Nosotros no estuvimos ahí cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos hombres habían ahí cuando Cristo fue crucificado? ¿Recuerdas? ¿Cuántos habían? Junto con Cristo, ¿cuántos había? Más bien había 3, ¿no? Porque según esta verdad histórica, es que cuando Cristo estaba siendo crucificado, nosotros estábamos siendo crucificados con Él. Entonces, en realidad, había más de 2 hombres, estábamos incluidos todos nosotros. Es decir, que cuando Cristo fue clavado, nosotros fuimos clavados con Él. Cuando Cristo le insertaron esa espada, nosotros no le insertaron también. Cuando a Cristo le pusieron esa corona, a nosotros también nos la pusieron. Estábamos siendo crucificados juntamente con Él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que ocurrió históricamente en la cruz del Calvario ha afectado la vida de Pablo de tal manera que dice que él ya no vive para él vive para Cristo, para el Hijo de Dios que se entregó por él. Entonces, si esta verdad podemos tomarla, no solamente atesorarla, hacerla propia nosotros y ponerla en práctica, podemos decir que no hay razón para un creyente, para un hijo de Dios, no hay razón para seguir esclavizado al viejo hombre, porque ese ya está muerto. Ese ya está muerto. Es decir, que cuando tú te convertiste a Cristo y te identificaste en su muerte, en su resurrección, ahí fue tu funeral de cuerpo presente. Fue tu funeral allí, cuando te entregaste a Cristo para recibirlo como su suficiente Salvador, como tu suficiente Salvador. Por eso Pablo dice en el 8 al 10, fíjate cómo dice Pablo del 8 al 10, regresando ahí a Romanos. Pablo dice, y si hemos muerto con Cristo, si ves este pasaje, hermano, la palabra muerto, muerte, muertos, aparece más de 10 veces en este pasaje. Entonces es obvio que Pablo está hablando que hemos sido muertos al pecado en Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir.
la muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive para Dios. Cristo murió una sola vez al pecado, ¿verdad? Cristo murió una sola vez y para siempre por el pecado. Él ha conquistado el pecado y la muerte en su resurrección y ahora vive para Dios. Pero dice aquí una frase que quizás no es muy comprendida por nosotros, que dice, porque Cristo habiendo resucitado de entre los muertos, y si Cristo, perdón, el 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió por el pecado una vez para siempre. ¿Cómo es que Cristo murió por el pecado? Si Cristo, cuando Él se encarnó, no tenía una naturaleza pecaminosa como la de nosotros, Él era santo. Él se encarnó y dice que tomó un cuerpo como el de nosotros, fue tentado en todo, pero no pecó. Sin embargo, aquí dice que Él fue muerto, ¿verdad? Por el pecado, murió por el pecado, perdón, una vez y para siempre. Murió identificándose como nosotros, tomó un cuerpo, tomó una humanidad, para que de esa manera, a través de la encarnación, Él pueda darle muerte, no a su pecado, sino al pecado de nosotros, y murió sacrificialmente en sustitución de nosotros. Y cuando Él resucitó, Él vive para Dios, porque la muerte ya no tiene dominio sobre de Él. Quizás el pasaje de Juan, cuando Lázaro es resucitado, puede ayudarnos a comprender lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Recuerdas cuando resucitó Lázaro? ¿Te acuerdas? Jesús le dijo, sal fuera, ¿verdad? Y sale Lázaro. Bueno, comparando esas dos resurrecciones, Cristo resucitó de la muerte. Cristo resucitó de la muerte, sin embargo, no fue sometido a experimentar la muerte de nuevo, ¿verdad? Él venció una sola vez y para siempre el pecado y la muerte. Sin embargo, cuando Lázaro resucitó, él fue sometido a morir de nuevo. Pero Cristo no. Lázaro resucitó para volver a morir, porque la muerte tenía dominio sobre él, pero en Cristo la muerte ya no tiene dominio. De tal manera que vive para Dios para siempre. Vive para Dios. Así también ustedes, dice Pablo. Toma ese ejemplo y dice, así también ustedes considérense muertos. Considérense muertos a pecados, pero vivo para Dios. ¿Ya? Podemos irnos a nuestra casa. Aunque te vayas con esa verdad en tu mente y en tu corazón, la abraces y la hagas tuya, pero la lleves a la práctica para que vivamos para Dios con eso ya. Si logramos aprender esa verdad de este sermón, creo que es suficiente, creo yo. Porque morimos a nosotros mismos, resucitamos juntamente con Él. Y como dice Colosenses 3:3, porque ustedes han muerto, Colosenses 3:3, ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Es decir, que mientras que yo en esta unión existencial que tengo con Cristo, mientras que voy a cruzar yo el sendero de la eternidad, mientras que yo viva mi unión con Cristo, unido existencialmente a Él, voy a encontrar la verdadera vida que hay en Cristo, que está escondida. Ahí está nuestra verdadera vida.
el verdadero significado de poder vivir nuestras vidas terrenales antes de que partamos a su presencia. El verdadero propósito de vivir nuestras vidas se encuentra en Cristo, y eso lo tenemos que descubrir tú y yo, porque está velado. Tenemos que buscar esa vida. Eso me lleva al tercer punto, donde el creyente es exhortado a vivir conforme a su identidad. Versículo 11 al 14, más bien del 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Voy a repetir esa parte, Pablo. Como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo continúa enseñando el concepto de la mortalidad, de la muerte del creyente en su unión con Cristo. Entonces, conforme a tu nueva identidad, que has sido unido a Cristo existencialmente, conforme a esa identidad ahora que se desprende de tu unión con Cristo, no reine el pecado en sus cuerpos mortales. ¿Te das cuenta que de inicio Pablo está diciendo que todos aquellos que no están en Cristo no pueden salir del dominio, del señorío, de la esclavitud del pecado, mientras que no estén unidos a Cristo, están ahí encarcelados bajo el dominio del pecado? Pero los creyentes, ¿verdad?, que han muerto y resucitado con Cristo, ahora pueden por eso, por su unión en Cristo, decir, como Pablo dijo, no reine más el pecado en sus cuerpos mortales. En nuestros cuerpos mortales. Y Pablo no se está refiriendo a nuestro cuerpo, no como pues nuestra carne, nuestros huesos, la piel, sino a todo lo que nosotros representamos, es decir, a todas nuestras debilidades, flaquezas que se desprenden de la vieja naturaleza, que activa los deseos desordenados. Él dice dice sus lujurias, deseos desordenados. Esta vieja naturaleza está activa los deseos desordenados y trata de seducir de nuevo al cristiano para que vuelva a sus prácticas antiguas cuando no estaba en Cristo. Un ejemplo acerca de lo que Pablo está diciendo aquí, de que el pecado no sea el rey, no sea el amo. El pecado es como un monarca, es como un rey destronado. Ya. Es lo que está diciendo en otras palabras Pablo. El pecado es como un monarca que ha sido destronado. Haciendo una analogía de esto, el pecado que reinaba en la ciudad capital de nuestros corazones ha sido destronado. El pecado que reinaba en la ciudad capital de nuestros corazones ha sido derrotado. Sin embargo, está determinado a retomar el reino de nuestros corazones de nuevo. A pesar de que ha sido destronado, sigue el pecado. Está determinado a retomar el reino de nuestro corazón que ha perdido. Es decir que cuando dos naciones, dos ejércitos están en guerra y un ejército vence a una nación y toma la ciudad capital, ya están vencidos porque están
tomando la ciudad capital, perdieron la guerra. Sin embargo, en diferentes puntos de esa ciudad sigue habiendo pequeñas resistencias que se niegan a ser derrotados. Así opera el pecado en nosotros. Así opera el pecado. Perdió el poder controlador, el dominio sobre nosotros, pero está determinado a volver a tomar el control. Está determinado a volver a tomar el control. Pero tenemos que creer nosotros como hijos de Dios, que hemos sido justificados, que Cristo consiguió la victoria sobre el pecado a nuestro favor. Y en Cristo, hermanos, en Cristo nosotros debemos ¿cómo se puede decir? Apropiarnos de esta verdad. Y no solamente apropiarnos de esta verdad, sino vivir esa verdad. Vivir esa verdad 24/7. Por eso Pablo les dice, ¿saben qué? Ya no presenten sus miembros de sus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, el poder del pecado ha sido destruido, ¿verdad? Pero no significa que ha sido destruido completamente. Acuérdate que dijimos que ha quedado inoperante su poder, su influencia en nosotros. Sin embargo, aún está allí, negándose a ceder, determinado, resistiendo, queriendo volver a tomar el control y el dominio de nuestros corazones. Entonces, Pablo no está diciendo, amados hermanos, lo que Pablo no está diciendo aquí es que los cristianos no sean tentados por el pecado, y eso lo podemos experimentar tú y yo a diario, o que no seamos capaces de pecar. Él está diciendo, la vieja naturaleza, el hombre viejo, sigue existiendo, pero ya no puede ejercer el dominio cuando nosotros estábamos en el primer Adán. Ha quedado el pecado residual en nosotros de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Ahora que las enfermedades virales están de moda, algunos que tuvieron COVID, ahora que hay el dengue en esta ciudad, en otros lugares, nos podemos dar cuenta que estas enfermedades virales, después de que tú ya estás sano, el médico te hace tus exámenes y todo, y tú ya estás bien, ya estás en excelentes condiciones, tú te sigues sintiendo mal, ¿verdad? Te sigues sintiendo mal. Es decir que tanto el COVID como el dengue ha dejado secuelas, ¿verdad? Sí. El COVID y el dengue han dejado secuelas. Bueno, nosotros tenemos las secuelas de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Sin embargo, ahora en Cristo poseemos nosotros una nueva naturaleza. Hemos muerto al pecado, hemos sido crucificados juntamente con Cristo, hemos resucitado espiritualmente, el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nuestro propio cuerpo, y ahora, por la capacidad dada por el Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de combatir y vencer el pecado. Tenemos esa capacidad dada por Dios de combatir y vencer al pecado. Pero esa es una lucha diaria que tú y yo vivimos. No sé a cuántos les gusta el box aquí, sábados por la noche, el box, donde hay esas peleas estelares, ¿no? De las estrellas del ranking que están en los primeros del mundo, que pelean por campeonatos mundiales, los cinturones, y se dan unas golpizas.
Hay caídas, se levanta y siguen golpeando. Haz de cuenta, hermano. Así es el combate contra el pecado. Porque la Biblia nos dice a nosotros que como resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros, como resultado de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, ahora nosotros podemos responder en obediencia a lo que Dios nos dice en sus mandamientos. Por eso, una y otra vez te vas a encontrar versículos como este, Colosenses 3:5 al 10. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones de males deseos, a la avaricia que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de los desobedientes por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, viviendo en ellas. Pero ahora, ahí está el mandamiento. Ahora nos han dado la capacidad por medio del Espíritu Santo y podemos responder. Pero ahora, desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo en su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido de nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Por eso la Biblia nos exhorta, amados, a que nos vistamos, dice. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría vestir nuevo siempre? ¿O cuántos de nosotros en la mañana, si tenemos ahí una ropa ya muy vieja, unos trapos ahí ya muy viejos, y tienes un excelente smoking o un bonito vestido para las mujeres, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a escoger vestirte con los harapos viejos o con lo nuevo? Con lo nuevo, obviamente. Bueno, esa es la exhortación que Dios nos da. Y eso, hermano, tú y yo tenemos que tomar la determinación cada día, cuando tú pones tu primer pie, que te levantas de tu cama, es revestirte del nuevo hombre y vivir conforme a tu identidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros diariamente. Pero no puedo negar que tanto en ustedes y en mí hay una guerra interior. Hay una guerra interior y en esa guerra, en la línea de fuego, de combate, hay dos combatientes ahí, que es el pecado, que intenta de nuevo tomar el dominio, que fue perdido, y el creyente que pelea la buena batalla sometiéndose al Espíritu Santo y mortificando la carne cada día. Ese es nuestro trabajo como creyentes. Creer que ya estamos muertos, pero mortificar la carne y sus pasiones cada día. ¿Para qué? Para que presentemos nuestros miembros, dice, como instrumentos. Y la connotación de esta palabra de nuestros miembros tiene una connotación militar, ¿verdad? Un lenguaje militar que es luchar, pelear, combatir, hacer guerra, para que presentemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras obras, todo para el reino de la justicia de Dios, en dependencia del Espíritu Santo. Porque no sé si recuerdan la serie Viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, ahí dijimos que la victoria del pecado solo puede ser posible por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:3. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero por si el Espíritu
Santo hacen morir las obras de la carne. ¿Por quién podemos hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. No hay otra manera. No existe otra manera. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras habilidades, no es en nuestros conocimientos, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Es la única manera de que cada día nosotros luchemos y obtener la victoria sobre el pecado. Pablo termina diciendo, porque el pecado, vuelve a decir la misma realidad al final, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo entonces concluye con la absoluta certeza diciéndoles a esos creyentes en la iglesia en Roma, si tú has sido justificado por la fe sola, ten la certísima seguridad, la absoluta certeza de que el dominio del pecado sobre ti ha sido roto definitivamente. El pecado ha dejado de ser tu Señor, tu amo, como resultado de estar unido con Cristo. Por esa razón, ya no estás bajo la ley. Ya no estás bajo el dominio de la ley. Porque si estás bajo el dominio de la ley, estás bajo la maldición, bajo la condenación, porque no podemos cumplir la ley. Pero por causa de nuestra unión con Cristo, los cristianos fueron absueltos del dominio de la ley, libertados del dominio y del rigor de la ley, y ahora están bajo la gracia. Y podemos escuchar esas sublimes palabras que Pablo dice en el capítulo 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como te diste cuenta, vamos a tomar Santa Cena y voy a pedirles que si las verdades que hemos estado predicando hasta este momento en este sermón son tuyas, tú las has abrazado, estás unido a Cristo, has resucitado, has muerto y resucitado juntamente con Él, tu vida está existencialmente unida a Él, estás dando fruto del carácter de la persona de Cristo. Si eres una persona redimida, que está siendo transformada, dejando progresivamente el pecado, pues puedes pasar a tomar las cenas. Como lo hemos mencionado anteriormente, cuando tenemos Santa Cena, nosotros tenemos ciertas, no puedo decir reglas, pero ciertas condiciones de aquellos que pueden tomar la Santa Cena. Entonces, voy a pedirles, amados, después de haberles dicho esto, pueden pasar a tomar los elementos de la Santa Cena. Vaya pasando, hermano, por favor.